¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a hablar de física. Yo sé que a veces encontramos bastantes términos abstractos y realizamos la lectura y va a ser peor porque se hace más compleja, pero les propongo analizarlo con un referente, con un superhéroe, Superman. Dicho o dicha interpretación fue tomada del libro La física de los superhéroes de James Cacalios. ¿Cuál será la causa de los poderes de Superman? Bueno, en los cómics y en las películas se explica el porqué de sus poderes. Inicialmente su origen del planeta Krypton, puesto que tiene mayor gravedad y es más fuerte que la de nuestro planeta Tierra. En los inicios del cómic de esta historia, Superman era capaz de saltar, pero no podía volar. Evidentemente, esos saltos se daban de un solo brinco, gracias, como mencionábamos anteriormente, a la débil gravedad de la Tierra. ¿Cuán alto podía saltar? De acuerdo a esa historia, el rango en torno eran unos 200 metros. Suponiendo entonces que saltaba en línea recta, esto equivale aproximadamente a la altura de un edificio de unos 30 o 40 pisos, lo cual para 1938 era considerable. Y si les preguntara, ¿qué velocidad inicial necesitaría Superman saltando desde la vereda, desde la acera, para elevarse verticalmente unos 200 metros? Si describimos la trayectoria del hombre de acero, debemos empezar con 3 leyes del movimiento, tal como fueron descritas por primera vez por Isaac Newton a mediados del siglo XVII. Esas leyes se expresan frecuentemente en la forma. Primera, un objeto permanece en reposo o se mueve siguiendo una línea recta si no existen fuerzas externas actuando sobre él mismo. Esta es la ley de la inercia, ¿verdad? Entonces, la explicación sería, todo cuerpo está en reposo excepto que yo o que una fuerza o que cualquier objeto ejerza sobre ella algo que la haga cambiar de posición o de movimiento. La segunda ley dice, si se aplica una fuerza externa, el movimiento del objeto cambia en cierta magnitud y dirección. Y la proporción del cambio del movimiento, o sea, esa aceleración, es multiplicada por la masa del objeto. Es igual a la fuerza aplicada. Bien, para cambiar el estado de movimiento de ese objeto, se debe aplicar una fuerza externa, esa es su explicación. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Ejemplo, si empujo un mueble grande y muy pesado, ¿qué voy a sentir? Pues mucho esfuerzo, el que debes hacer para moverlo, y debes aplicar bastante fuerza para poder por lo menos cambiar de posición ese mueble, ¿sí? Pero si ese mueble no tiene la suficiente masa y evidentemente no está atraído con esos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad, pues entonces yo lo voy a mover mucho más fácil porque supongamos que la masa no es suficientemente pesada y tenemos un sillón liviano, la fuerza que vamos a ejercer va a aplicar proporcionalmente a esa aceleración, va a ser mucho más movimiento, mucho más rápido, ¿sí? El correr ese mueble de casa. Y la tercera y última es, por cada fuerza aplicada a un objeto, existe otra igual y opuesta ejercida por el propio objeto. Como hablamos de analizar las dos primeras leyes, se pueden expresar con una ecuación muy sencilla. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué significa? La fuerza aplicada a un objeto es igual a la resultante de multiplicar la masa por la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es la medida de la proporción del cambio de velocidad de ese objeto. Por ejemplo, un coche que arranca
desde un estado de reposo, o sea, un estado inicial, una velocidad cero, y acelera hasta 96 kilómetros por hora, tendrá un cambio de velocidad de 96 kilómetros por hora. Aquí viene una parte muy interesante. Aunque tenemos un punto de vista matemático, desde nuestra percepción, nuestro sentido común, pues como que es medio complejo darnos cuenta de la primera y segunda ley, ¿cierto? Newton afirma, que es correcto, que si un objeto está en movimiento y no actúa sobre él ninguna fuerza externa, entonces el objeto seguirá moviéndose en línea recta. Sin embargo, ustedes y yo e Isaac Newton nunca hemos visto que esto ocurra. Nuestra experiencia diaria nos dice que para conseguir que algo siga moviéndose, pues debemos seguir empujándolo, bien directamente o a través de una fuerza externa. Un coche en movimiento no sigue moviéndose a menos que mantengamos apretando el pedal de acelerador. O sea, estamos apretando el acelerador y evidentemente el auto sigue. Pero si nosotros dejamos de apretar el acelerador, pues el auto se va a parar. Lo que en último término pues proporciona que una fuerza. Naturalmente, la razón de que estos objetos en movimiento disminuyan su velocidad y terminen parándose es que o dejemos de tirarlos o dejemos de alarlos y por ello no le apliquemos una fuerza, o simplemente esta fricción o la resistencia pues del aire hacen que se oponga el movimiento del objeto. El hecho de que dejemos de empujar o tirar no significa que en este mundo real dejen de existir esas fuerzas actuando sobre el objeto. Están implícitamente en cada uno de nosotros y de lo que podamos observar. Entonces este científico, realmente un genio, ¿sí? No estaba para nada equivocado en estas leyes. Basta solo con ¿qué? Con asegurarnos de tener en cuenta el rozamiento y la resistencia del aire al aplicarlas, porque pasan inadvertidas estas fuerzas de rozamiento, las que debemos vencer para mantener el movimiento obviamente uniforme. Una vez que nuestro cuerpo o nuestro objeto está en equilibrio por ese rozamiento, la fricción del aire, la fuerza neta sobre ese objeto va a ser cero y este continuará moviéndose en línea recta. El aumento de la tracción o del empuje producirá una fuerza neta distinta a cero. Bien, en este caso habrá una proporción a la fuerza neta. La constante de esa proporción, de esa fuerza con la aceleración, es la masa, ¿sí? Que se refleja en la resistencia que opone el objeto al cambio de movimiento. Vale la pena indicar que la masa no es lo mismo que el peso. ¿Por qué? El peso es otra forma de llamar a la fuerza ejercida sobre un objeto por la gravedad, ¿sí? Ese objeto está ejercido por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad con la cual la Tierra atrae a todo objeto. La masa, por otra parte, es la medida de cuánta materia tenemos, o sea, cuántos átomos, ¿bien? Entonces, en el espacio exterior, la masa de un objeto es la misma que en la superficie de la Tierra. Lo único que va a variar, ¿qué va a ser? Pues su peso. Es la gravedad con la cual está atraída sobre nuestro planeta. Entonces, para hallar el peso, podemos decir masa por gravedad. La fórmula sería peso es igual a masa por gravedad. La masa es una propiedad intrínseca de cualquier objeto y se mide en kilogramos, mientras que el peso representa la fuerza ejercida sobre ese objeto debido a la gravedad y se mide en libras. Bien, y este es el momento en que ustedes explican, pero no estamos hablando de Superman. Y el resumen sería el siguiente: la masa de Superman en un momento dado es constante debido a que refleja sus átomos, obviamente, su peso, ¿sí? Su masa que hay en el cuerpo. Sin embargo, su peso, en función de la atracción gravitatoria entre él y cualquiera que sea la masa grande sobre la que está situada, Superman
con este peso más grande en la superficie, ejemplo de Júpiter, o un peso menor sobre la Luna, comparado con el peso de la Tierra, la masa permanecerá inalterada. La atracción gravitatoria de un planeta o un satélite decrece a medida que uno se aleja del astro, aunque nunca es exactamente cero, a menos que uno esté infinitamente alejado del astro. Es tentador igualar la masa con el peso, y es fácil hacerlo cuando se trata solamente de objetos sobre la Tierra, ya que la aceleración debida a la gravedad es siempre la misma, como pronto compararemos con el peso de Superman en Krypton con el que tiene la Tierra. Nos resistiremos a esa tentación, ¿qué les parece? Por último, la tercera ley del movimiento simplemente explica la noción del sentido común, de que cuando uno hace fuerza sobre algo, eso lo empuja a uno en sentido contrario. Esto se expresa a veces diciendo, para cada acción existe siempre una reacción igual o opuesta, o y opuesta. Usted solamente se puede sostener reclinando sobre la pared y esta lo va a soportar a usted. Es decir, si lo empuja con fuerza igual y opuesta. Si la fuerza no fuera exactamente igual y en sentido opuesto, entonces habría una fuerza no nula, y lo cual conduciría a una aceleración que haría que se golpee contra la pared. Cuando un astronauta empuja una estación en órbita en el espacio, la fuerza ejercida por sus músculos proporciona una aceleración pequeña a la estación, pero la estación lo empuja a él hacia atrás y su aceleración es mucho mayor, dado que su masa es mucho menor. Vamos para un ejemplo, ¿sí? Porque capaz que sea más complejo. Lo vamos a imaginar, ¿sí? Superman y Hulk están sujetándose el uno al otro, ¿sí? Entonces encontramos que ambos están, uno empuja, el otro tira y hay fuerzas que van a ir contrarias, ¿sí? Esas fuerzas siempre van por pares y usted no puede empujar o tirar de algo a menos que ella lo empuje o lo tire en sentido contrario. Porque si no estoy haciéndolo en sentido contrario, pues estaríamos llevando las fuerzas en la misma dirección y no habría algo que va a ejercer presión sobre dicha fuerza. Cuando usted está en la vereda, sus pies ejercen una fuerza sobre el suelo, debido a que la gravedad está tirando de usted hacia el centro de la Tierra. Uno no acelera mientras permanece de pie. El suelo proporciona una fuerza opuesta y exactamente igual a la de nuestro peso. Por suerte está la gravedad, ¿verdad? Durante el breve momento en el que Superman salta, sus piernas ejercen una fuerza mayor que su peso normal, debido a que las fuerzas van por pares y su empuje sobre el pavimento provoca que dicho pavimento lo empuje a su vez a él. Así experimenta una fuerza ascendente que lo eleva arriba, arriba, arriba y finalmente afuera. Y es así que llegamos al final y decimos, todas las leyes del movimiento de Newton pueden resumirse en dos ideas sencillas. Cualquier cambio en el movimiento puede resultar solamente de una fuerza externa. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y las fuerzas van por pares. Esto será todo lo que necesitamos para describir todos los movimientos, desde el más sencillo al más complejo, desde la pelota lanzada hasta las órbitas de los planetas. De hecho, ya tenemos suficiente física como para calcular la velocidad inicial que necesita Superman para saltar por encima de un edificio alto.